Hace unas semanas, navegando en una página de mapas en línea, vi un mapa que mostraba los niveles de contaminación en Italia. Mientras lo veía, me sorprendió que hubiera una concentración tan alta de contaminación en el norte. Para averiguar por qué, aprendí que el norte de Italia tiene mucha más gente que el sur y que la industria del país también está más concentrada allí. Esto me hizo pensar, ¿en qué otras formas es diferente el norte de Italia del sur? La unificación de Italia ocurrió en 1848, no abordaré ese tema. Si quieres un resumen de la unificación en video, dímelo en los comentarios. Pero antes de la unificación, la península italiana estaba compuesta por varios estados diferentes, distintos en tipo de gobierno, en gobernantes y, lo más importante, tenían diferencias demográficas, económicas y financieras significativas. Este mapa animado muestra cómo esos estados se unificaron en uno solo. Creo que esas diferencias iniciales entre los estados son la principal razón por la que el norte y el sur son distintos hoy. Trajeron esas diferencias de sus países anteriores, entonces, ¿por qué esos países eran diferentes? Para responder eso, debemos ir aún más atrás en la historia. Hasta que ocurrió la unificación de Italia, la península solo había estado unida una vez antes, durante la época del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, Italia dejó de estar unificada. Desde entonces y hasta 1848, varios pueblos gobernaron partes de la península. Árabes, griegos y españoles reinaron en el sur, mientras que franceses, celtas y germánicos en el norte. Por eso, la cultura, costumbres y gastronomía han sido muy influenciadas por estos pueblos. Al visitar centros históricos de cada región, notas diversas influencias culturales en arquitectura y comida. En el sur puedes encontrar huellas de los griegos, los romanos, pero incluso de los fenicios y los árabes, así como de los españoles. En el norte, los romanos, los celtas y los germanos, como acabo de decir, pero vamos a dar una explicación histórica más completa. Usa la marca de tiempo para ir directo a las comparaciones si quieres. Con la caída de los romanos, el sur de Italia permaneció bajo el dominio bizantino durante bastante tiempo, mientras que el norte de Italia quedó bajo el control de los lombardos. Podemos rastrear la primera separación entre el norte y el sur a este momento, cerca del año 750 d.C. Los bizantinos perdieron el sur ante los musulmanes, quienes luego fueron derrotados por los normandos, que fundaron el reino de Sicilia. Carlomagno conquistó Lombardía en el norte, iniciando una larga influencia de Francia y del Sacro Imperio Romano en esos territorios. Para combatir esta influencia germánica, especialmente del Sacro Imperio Romano, se creó la Liga Lombarda, uniendo a varias ciudades del norte de Italia que querían gobernarse a sí mismas. Aquí también surgieron muchas famosas ciudades-estado del norte de Italia, como Génova, Florencia y la República de Venecia. Varias de estas ciudades se enriquecieron y desarrollaron mucho en el Renacimiento por sus imperios mercantes, lo que no ocurrió en el sur. La riqueza generacional urbana podría seguir influyendo en las diferencias actuales. Los estados pontificios siguieron gobernando gran parte del centro de Italia, dividiendo más el norte y sur y actuando casi como estado tapón entre ambas regiones. España controló el sur de Italia y una pequeña parte del norte, aunque sin importancia en esa zona. El control español cesó y surgió el reino de las dos Sicilias en el sur, con economía agrícola, mientras los estados del norte se industrializaron como Europa Central. Italia luego se unificó en 1848, después de que Cerdeña-Piamonte invadiera las dos Sicilias, lo que llevó a la unificación total de la península. Muchos sureños en ese momento culpaban al norte por esta invasión y la destrucción que causó, lo que, según ellos, también justificaba parcialmente su menor desarrollo en comparación con el norte. Sea o no esa una razón verdadera, la realidad es que hoy en día, aunque Italia sigue unificada como un solo país, sus territorios todavía difieren mucho, como lo hacían en aquel entonces. Probablemente esto se deba a la división territorial histórica surgida tras la caída del Imperio Romano. Ahora que entendemos por qué el norte y sur de Italia son tan diferentes, comparemos ambas regiones en varios aspectos actuales. Primero, el terreno. Esta diferencia no está relacionada con la historia política. A pesar de que el norte llega hasta los Alpes, también es la única gran región de Italia que tiene una zona de llanuras, adecuada para el establecimiento de grandes ciudades y para la agricultura y la industria a gran escala.
Como podemos ver, el resto de la península está lleno de montañas y elevaciones, y solo las zonas costeras tienen algunas tierras planas. El clima varía entre el norte y el sur, como muestra este mapa. La mayor parte del norte y el este tiene un clima oceánico o subtropical húmedo, mientras que la mayor parte del sur y el oeste tiene un clima mediterráneo cálido, de verano caluroso. Cerdeña se alinea con el sur en cuanto al clima y creo que también en la mayoría de los indicadores. Después de todo, está en la mitad sur del país. Luego, la industria. La alta contaminación, la baja calidad del aire que vimos, ocurre en el norte del país, principalmente tiene que ver con el hecho de que la producción industrial italiana está concentrada en el norte. Este mapa lo muestra claramente, y es quizá la diferencia más relevante entre el norte y sur de Italia. Milán es el centro industrial más grande, seguido por Turín, Roma y Nápoles. Son el tercero y cuarto en el sur, pero mucho más pequeños que los otros dos, y podemos ver que la gran mayoría de los centros industriales están de hecho en el norte. En la mayoría de los centros predomina la industria mecánica, seguida de los textiles y otras actividades. La razón por la que la mayoría de las industrias están ubicadas en el norte quizá tenga que ver con el terreno plano y el contexto histórico de ciudades más grandes, poblaciones más numerosas y estados más ricos que existen ahí. El investigador Pietro Chigi de la Escuela de Economía de Londres sostiene que un factor clave para elegir el norte para la industria fue la reducción de costos de transporte, integración de mercados y mayor cercanía a los consumidores europeos. Esto tiene sentido. Si la mayor cantidad de consumidores de los productos está más cerca de la frontera norte, es más barato fabricarlos lo más cerca posible de ahí. Si vemos los recursos naturales, están más disponibles en el norte, pero no tan concentrados como la industria. Italia no cuenta con muchos recursos naturales, lo que también se refleja en su Producto Interno Bruto. Las regiones del norte tienen un porcentaje mucho mayor del Producto Interno Bruto. Lombardía, Emilia-Romagna, Véneto y Piamonte juntas suman el 47%, casi la mitad del país. El de Lacio es del 11%, mostrando que el centro difiere del norte y sur, similar a los estados pontificios. En general, el norte tiene una economía mucho mayor, como muestra el gráfico. El Producto Interno Bruto per cápita también lo refleja, aunque el norte tiene más población. Según Eurostat, 2021 Italia es el país más dividido geográficamente de Europa. Lombardía, en el norte, tiene un Producto Interno Bruto per cápita del 127% del promedio de la Unión Europea, mientras que Calabria, en el sur, tiene uno del 56%. Este mapa nos muestra esa diferencia a lo largo del país. Mientras más al norte vayas, mayor es el Producto Interno Bruto per cápita, y mientras más al sur, ocurre lo contrario. Eso también se puede ver en el mapa de desempleo. Esto es de 2017, pero sí muestra una tendencia de que hay más desempleo en el sur. Existen otras diferencias económicas interesantes. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el norte de Italia tiene más empleos aptos para trabajo remoto, lo que sugiere mayor presencia del sector servicios y mayor desarrollo, mientras que el sur aún mantiene muchos empleos rurales. Como dije, el norte tiene más población, pero no mucha más. En este mapa de densidad de población, las llanuras del norte parecen la zona más poblada, aunque el sur también destaca en las costas, especialmente en Roma y Nápoles. Sin embargo, hay más ciudades rojas en el norte que en el sur. Este mapa también indica dónde viven las dos mitades de la población. Roma y Nápoles son centros clave, el resto está sobre todo en el norte. La mayoría de los extranjeros que se mudan a Italia prefieren el norte, ya que hay más industria y una economía mayor. Ahí están la mayoría y los mejores trabajos. Este mapa de 2011 muestra el porcentaje de población extranjera por región. El sur tiene porcentajes bajos. El norte destaca por su mejor infraestructura, como una red vial más densa, probablemente por tener más ciudades, a diferencia del sur, que es menos poblado y más natural. Lo mismo ocurre con el sistema ferroviario. El desarrollo humano también es mayor en el norte. El índice de desarrollo humano considera atención médica, educación y vivienda, entre otros factores. Literalmente es casi un degradado de más oscuro a más claro a medida que vas del norte al sur, pero incluso el valor más bajo en Sicilia no es bajo. Italia tiene un índice de desarrollo humano bastante alto. Es interesante que el norte sea más alto. El sur tiene una menor tasa de dependencia de adultos mayores, lo que indica mayor autonomía, especialmente en áreas rurales.
Algunas de las regiones con mayor esperanza de vida del mundo están en el sur de Italia, especialmente en pequeños pueblos rurales poco poblados. El sur también suele ser preferido como destino vacacional por los turistas, ya que se considera más bonito, no contaminado y visualmente atractivo debido a su naturaleza, lo que contrasta con la fuerte urbanización del norte. En cuanto a los idiomas, Italia tiene un solo idioma, pero existen muchos pequeños dialectos regionales. En este mapa podemos verlos. En este caso, no solo el sur difiere del norte, sino que casi todas las regiones son distintas, aunque en el sur usan más los dialectos en la vida diaria. La religión también distingue a ambas regiones. Según el mapa, Italia ya no es tan religiosa, aunque el sur destaca con casi todas sus regiones, superando el 30%, mientras que en el norte solo 2 lo hacen. Existen más diferencias culturales, como días festivos, hábitos culinarios, el dialecto y otras. Los italianos del norte pueden ser rubios, algunos con ascendencia francesa o germánica, mientras que en el sur suelen tener cabello oscuro y ascendencia árabe. Los hábitos alimenticios también son diferentes, no solo en lo que comen, sino en cómo y cuándo lo hacen. Los italianos del sur tienden, por ejemplo, a cenar más tarde que los del norte. Algunos dicen que los italianos del sur son más amigables y hospitalarios, pero no estoy seguro de eso. Así que esas son las principales diferencias entre el norte y el sur de Italia, entendiendo de dónde provienen esas diferencias, cuáles son y por qué persisten hasta hoy, algunas con orígenes muy antiguos en la historia de los territorios y otras con razones más recientes para existir, siendo el colapso del Imperio Romano el momento que marcó el fin de una península unificada y la separación del norte, gobernado por los lombardos, y el sur por los bizantinos, como el primer momento de división entre estas dos regiones, con la historia desarrollándose en cada una de ellas de tal manera que explica y justifica muchas de las diferencias que aún tienen hoy en día. ¿Cometí algún error y conoces alguna otra diferencia entre estas dos partes de Italia que no haya mencionado? ¿Qué otros países o regiones debería comparar después? Díganmelo en los comentarios. Bien, gracias por ver el video, suscríbete si quieres y nos vemos la próxima para más conocimientos.